diferencias espirituales, porque créame que son muchas las diferencias, muchas, ¿ok? Hoy en día, hermanos, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, nosotros nos damos cuenta que dice Pablo en Corintio, que a nuestro Dios, a nuestro Padre, a Él le plació salvar a la humanidad por medio de la locura de la predicación. ¿Por qué dice locura, hermanos? Porque para los judíos la predicación era locura, pero para nosotros es poder de Dios para salvación. Dice 1 Corintios 1:18. Entonces el punto de todo esto es, hermanos, que Dios no ha dejado ni enseñanzas, ni pláticas, ni charlas motivacionales para salvar a la humanidad. Mucho menos para restaurar al caído, mucho menos para sanar al que está herido. Él dejó la predicación del mensaje del Evangelio. Desgraciadamente, hermanos, estamos en un mundo hoy en día donde los púlpitos, hermanos, las enseñanzas están más llenas de motivaciones, de anécdotas de hombres que de la palabra de Dios. El problema es que el ser humano, hermanos, que no ha tenido ese encuentro personal con Jesucristo, el ser humano que aún no ha entendido la grandeza del amor de Dios, el sacrificio de Cristo en la cruz, le es muy fácil, hermanos, dejar de congregarse en un lugar donde se le predica la verdad, donde se le instruye con la verdad, para ir a esos lugares, hermanos, donde no hay responsabilidad, donde no hay compromiso. Uno va cuando quiere, se levanta y se va cuando quiere, dice lo que quiere, hace lo que quiere, pero esa no es la iglesia del Señor. Hoy en día, hermanos, hay muchas instituciones religiosas, hermanos, que usted la ve llenas, pero llenas de personas, hermanos, que no conocen a Jesús. No han tenido ese encuentro personal con Cristo y por tanto su vida espiritual sigue siendo lo mismo. Ahora usted se pregunta, ¿por qué la gente va a esos lugares? Porque son lugares de entretenimiento. Son lugares, hermanos, donde el mensaje del Evangelio está falsificado. Donde los predicadores tienen el miedo, hermanos, de predicar la verdad, de decir la verdad para que las personas no se molesten, no se incomoden. Son lugares, hermanos, donde se ha sustituido la palabra de Dios por opiniones de los hombres. Son lugares, hermanos, donde se sustituye lo que es el ayuno y la oración, el evangelismo, por actividades recreacionales. Las comidas, la carne asada, el juego de fútbol, vamos al agua a bañarnos y cosas de esas. Y a la gente le gusta todo eso, hermano. Por eso es que las personas prefieren mejor esos lugares que buscar un lugar donde verdaderamente se predique el mensaje del Evangelio. Yo quiero mencionar algunos de los problemas más graves, hermanos, que produce esto. Primeramente, el Evangelio del Señor Jesús es contaminado con la opinión de los hombres. Recuerda 1 de Pedro capítulo 2, donde el apóstol Pedro dice estas palabras: desea como niño espiritual, como niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada. Si hay leche espiritual no adulterada, también hay leche espiritual adulterada. Y las predicaciones, las enseñanzas, las charlas, las pláticas motivacionales totalmente adulteran el Evangelio de Jesús. ¿Por qué razón? Porque enseñan cosas que no tienen nada que ver con la vida de Cristo, no tienen nada que ver con el mensaje del Evangelio, sino más bien están sujetos, hermanos, según el sistema de vida en que viven en el mundo, hermanos. Yo platicaba con un hermano la otra vez y yo le decía, hermano, ¿sabe? Yo acepté a Jesús en el 90 y todo lo que es la década del 90 sí se predicaba un evangelio genuino. Un evangelio de ayuno, un evangelio de evangelización, un evangelio de santidad, un evangelio de temor, un evangelio de oración, un evangelio de estudio de la palabra. Pero del 2010 para acá, hermanos, se ha levantado una corriente, hermanos, de evangelio de prosperidad motivacional y han quebrantado y han violado totalmente, han transgiversado el mensaje del evangelio. Otro de los problemas es, hermanos, es que las personas que asisten a esos lugares, su vida espiritual es tan débil
Es tan débil su vida espiritual que en el primer intento que el diablo pone una tentación, son los primeritos en ceder a eso. Porque no los alimentan con la verdad. ¿Cuál es el fundamento de nuestra vida? Es la palabra de Dios. ¿Y sabe qué dijo Jesucristo, hermanos, en el libro de Mateo? Dice, yo os enseñaré a qué es semejante el hombre que escucha mi palabra y la guarda. Es semejante al hombre que edificó su casa sobre la roca. Si usted mira esas iglesias, hermanos, llenas, pero un domingo están llenas, el otro está vacío. Es como una coladera, no entran muchos y salen muchos. ¿Por qué razón? Porque las personas no tienen un fundamento espiritual en su vida. La palabra de Dios no es la base de conducta, de decisión, de su mente, de sus palabras, de sus decisiones, no lo es. Entonces, la verdad, usted y yo hemos aprendido, hermano, que nadie, absolutamente nadie nos puede sostener en este mundo, sino solamente Dios. Por eso es que Dios quiere que nosotros, hermanos, aprendamos a tener a Jesús como el fundamento de nuestra fe. Pablo dice en 1 Corintios 3:11, porque no hay otro fundamento más que el que está puesto, el cual es Cristo Jesús. Entonces, cuando una persona pone su confianza, su fe, su esperanza y su voluntad en las opiniones de los hombres, en las charlas motivacionales, entretenidas de los hombres, en el momento que vienen las pruebas, en el momento que se le acaban las fuerzas, en el momento que Satanás empieza a atacarlo, en el momento que las dudas y el cansancio los alcanza, son los primeritos en abandonar la barca de Dios. Son los primeritos. Están en las iglesias mientras todo está bien, mientras todo les está saliendo bien a como ellos quieren que les salga, ¿ok? Porque tienen bendiciones económicas, tienen todo, pero cuando se les quita todo eso, usted se da cuenta de la verdadera fe que hay en ellos. Es una debilidad espiritual, hermanos, tan grande, que por eso es que usted ve mucha gente ahorita, hermanos, apartado de los caminos del Señor. Porque una vez fueron a la iglesia, pero no fundamentaron su fe en la palabra, sino en la opinión de los hombres. Otra cosa que pasa, hermanos, el nombre de Jesucristo, la persona de Jesús es distorsionada. ¿Usted ha escuchado esa frase donde dice, ay, es que Dios nos ama así como somos? Eso es mentira. ¿Ha escuchado esa frase usted donde dice, es que Jesús pagó por los pecados pasado, presente y futuro, así que ya estás libre? ¿Ha escuchado usted esa frase donde dicen, salvo siempre salvo, que no se pierde la salvación? Todo eso distorsiona el mensaje de Jesús y también distorsiona la persona del Señor Jesús. Porque el mismo Jesucristo dijo 2 veces en Mateo, dice en Mateo, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. También en Mateo capítulo 7, versículo 21, no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y en el libro de Apocalipsis capítulo 3, el mismo Señor Jesucristo dice, séme fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ese tipo de mensaje distorsiona totalmente el mensaje del Evangelio. Y no solamente eso, hermano, le da una imagen a Jesús, una imagen, hermano, que sea acorde a lo que la gente quiere ver, quiere sentir, quiere oír. Porque la gente habla de Jesús, pero el que murió en la cruz, el que tiene misericordia de nosotros, el que perdona nuestros pecados, el que está con nosotros todos los días, pero no hablan de Jesús, ese juez que puede mandar también nuestra alma al mismo infierno. Porque Él dice eso, no temáis al hombre, no temáis al que mata tu cuerpo, mas teme a aquel que puede matar tu cuerpo y enviar tu alma al infierno. A ese Jesús no lo predican. Entonces se da cuenta usted que las predicaciones motivacionales nunca se enfocan ni en el Evangelio, ni mucho menos en Jesucristo. Otro de los problemas, las personas que practican ese tipo de creencia tienen una fe superficial. No es una fe firme. Le voy a decir por qué. Cuando una persona se da cuenta, hermanos, que está fundamentado en esa fe firme, la fe del Evangelio, cuando aún en los problemas, aún en el cansancio, aún en la enfermedad, en la necesidad, en los problemas, en los ataques de Satanás, está firme en la palabra de Dios, en la voluntad de Dios, sin fluctuar. Usted encuentra personas que están un domingo en la iglesia y el otro domingo ya no están.
Están una semana contentos, brincando, alabando a Dios, y la otra semana ya no están. Es porque su fe es una fe ficticia. Ellos vienen a la iglesia porque tienen necesidad de Dios. Y es que todo el mundo necesita de Dios. El problema de todo esto es que la persona que camina en la fe cristiana no viene a la iglesia por las bendiciones recibidas de parte de Dios. Venimos a la iglesia por Dios mismo. Venimos a buscarlo a Él, a adorarlo a Él, a darle gloria a Él. Cualquier persona que me diga a mí, soy cristiano, pero algo o alguien le mueve su voluntad, algo o alguien le hace desistir de hacer la voluntad de Dios, de venir a la casa del Señor, es porque su fe ha sido distorsionada totalmente. Tienen una fe tan débil, hermano, es tan débil la fe, que si las cosas no funcionan como ellos quieren que funcionen, ya no están más en la iglesia. Y déjeme decirle qué es lo que hace un cristiano verdadero. El cristiano verdadero, hermanos, en las buenas y en las malas, alabamos, servimos, honramos y obedecemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él nunca dijo que iba a ser fácil, nunca. Las predicaciones, las charlas motivacionales, los temas, las pláticas motivacionales, eso es lo que le dicen a la gente. Acepta a Jesús y mira, ni un pelo se te va a caer de la cabeza. No te va a doler absolutamente nada, tu esposa va a ser como la Virgen María o tu esposo como el Arcángel Gabriel. Mentira. Todo eso es mentira, hermanos. Desde el momento que nosotros aceptamos a Jesús, la batalla se pone bien difícil en el reino de Dios. Hay muchas personas que se han cuestionado esto, incluso en la Biblia, usted lo ve en 1 de Pedro 4:12 en adelante. Cuando vienen las pruebas, las luchas, la gente dice, ¿qué está pasando? Y alguna vez llega el diablo, el Señor lo reprende, hermano, llega a la mente y dice, ¿será que estoy haciendo algo malo? ¿Será que Dios no está conmigo? ¿O será que Dios no me escucha? Porque son personas, hermanos, que no le han explicado la esencia del evangelio, la esencia del cristianismo. El apóstol Pablo dice, por causa de ti somos contados como ovejas para el matadero. Somos muertos por causa de ti todo el tiempo. Jesús dijo, he aquí yo los envío como ovejas en medio de lobos rapaces. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa es la esencia del cristianismo. Es una lucha espiritual entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Le voy a dar un ejemplo cómo está funcionando esto. Ponga cuidado. Cuando la iglesia cristiana nace allá en Jerusalén, en el año 33 y medio después de Cristo, en el día del Pentecostés, mire qué tremendo pasó ahí. Los romanos, que tenían control de toda la tierra habitada en todo el Medio Oriente, empezaron a perseguir con odio, a muerte, a los cristianos. Pero qué curioso que nunca persiguieron a los judíos. ¿Sabe por qué? Porque los judíos eran socios de los romanos. Porque los judíos trabajaban con los romanos. Porque los judíos tenían acuerdos con los romanos. Perseguían a los cristianos, los encarcelaban, les quitaban sus propiedades, los mataban, los despojaban de sus bienes. Pero a los judíos nunca los persiguieron, porque ellos tenían un acuerdo, hermanos, con los romanos. Y usted puede ver, hermanos, cuando ellos acusan a Jesús, ¿a dónde lo llevaron? Ante Herodes y ante Pilato. Ellos eran autoridades romanas. ¿Y sabe por qué le digo esto, hermanos? Porque en el mundo actual en que vivimos es igual. Porque hay personas en el cristianismo que son perseguidas, son atacados, calumniados, difamados, ofendidos de manera cruel y a otros no. Porque hay predicadores a quienes la gente apedrea, que la gente insulta y maltrata y les dice cosas, y hay otros que les aplauden. Porque están haciendo alianzas con el mundo. Jesucristo dice en el libro de San Juan, escucha lo que dice Jesús, y el mundo los aborrecerá. ¿Saben por qué? Porque no somos del mundo. Cuando una persona hace alianza con el sistema del mundo, el mundo lo aplaude.
Y usted mira muchas iglesias, hermanos, hoy en día la gente en las iglesias brincando, saltando, llorando, se tiran para abajo y para acá. Y todo se ve bien. Todo se ve bien. Pero con el tiempo todo se va derrumbando. ¿Sabe por qué? Porque toda planta que no plantó nuestro Padre Celestial será desarraigada. Usted mira cuántas iglesias grandes, esas llamadas mega iglesias de 30,000, 20,000 miembros. Ahorita están en una crisis tremenda. ¿Ok? Muy poca gente está yendo con ellos. Y cuando los entrevista a ellos, lo que ellos dicen es, no, ¿sabes qué? Pasé 8 años en esa iglesia. Y hicieron 2 cosas nomás. Me entretuvieron y otra cosa, nunca me discipularon. Porque el cristianismo se basa en eso. Llevar a las almas a Jesús para que sean salvas y discipularlos conforme a la imagen de Jesús. Entonces las personas están haciendo esto, hermanos. Están trayendo el sistema del mundo a las iglesias para que la gente venga a la iglesia y se quede. Y empiezan a vivir, hermanos, en la iglesia como que si la iglesia no fuera ese cuerpo santo, esa iglesia sin mancha, sin arrugas, sin contaminación que Cristo espera cuando Él venga a levantarla. Entonces hacen esa alianza con el mundo, entonces el mundo no los persigue, la gente no los ofende, la gente no los critica. Pero si empezaran a predicar la palabra de Dios, si empezaran a decir la verdad, se darían cuenta cuán difícil es llevar sobre nuestros hombros la verdad de Dios. Cuesta, pesa mucho. Por eso es que no todo mundo lleva la verdad del Señor. Otra de las cosas que pasa, hermano, es que una persona, una iglesia que está enfocada, hermanos, en las charlas, en las enseñanzas motivacional, su vida emocional depende del pastor y del predicador y no de Cristo Jesús. El centro es el pastor. La razón de la iglesia es que el pastor que tengo yo es nice. Es un buen pastor porque aunque me mire que me tatúe la mano, aunque mire que hice esto malo, ay, no me dice nada, que no pasa nada. Es nice. Hasta él se tatúa también. Entonces, eso es lo que está pasando dentro de las iglesias hoy en día. Pero que vayan a un lugar, hermano, donde se predica la verdad, donde le dicen a la gente su condición espiritual, donde le dicen a la gente que el mayor problema de la humanidad es el pecado y que solamente Cristo tiene el antídoto para quitar ese pecado, la gente no quiere. ¿Sabe por qué? Porque la gente no quiere pagar las consecuencias del pecado, pero tampoco quiere dejar de pecar. Y ahí está el gran problema. Porque la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, ¿cómo se predica un evangelio así? Se predica a aquellas personas que no quieren escuchar la verdad de Dios. Son personas que dependen de los ministros y dependen de los pastores. Para ellos es un honor. Mire, hay personas que consideran a sus pastores como más honorables que el mismo Jesucristo. Sí, usted dice, hombre, ¿será cierto? Sí, se lo voy a decir por qué. Hay ministros, hay pastores que van a visitar a gente a las casas y la gente no hay dónde ponerlo. Ay, pastor, ¿cómo está? Qué bueno que vino. ¿Qué le gusta comer, pastor? ¿Qué le sirvo? Y hagan qué hacer con el pastor. Pero vienen a la iglesia, está la predicación, Jesús está aquí y son muy irreverentes. Son irreverentes. Jesús dijo, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, en medio de ellos, ahí estoy yo. Él está aquí con nosotros. Y si Él está aquí, hermanos, mira, hermanos, así como le dice Jehová a Moisés, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Hay personas que tienen más reverencia y más temor a los hombres que a Cristo Jesús. Porque si Cristo Jesús le dice, quítate el calzado de tus pies, no lo hacen. Al contrario, hermano, agarran el teléfono, ponen a estar chateando con el teléfono a la hora de la predicación. Pero si Jesús le dice, ser reverente en mi casa, uy, muchacho, es para levantarse y parirse. Entonces, ¿se da cuenta usted, hermano, cómo está el sistema de las iglesias hoy en día? Dios me dio una predicación a mí, a ver cuándo se la predicó. Y esa predicación se titula, no todas las instituciones religiosas son cristianas. Y vamos a ver cuándo la predicamos. Pero eso es lo que está pasando, hermanos, porque Jesús no es el centro de esos lugares. Si usted pregunta, ¿cuántos proyectos hay en la iglesia? No hay tanto. Ok. ¿Cuántos de ellos fueron aprobados por Dios?
¿cuántos de ellos se hicieron orando, ayunando, buscando a Dios en oración para que Dios dirigiera? Y si no fue Jesús, ¿quién dirige esas iglesias? Porque yo le voy a explicar algo. El pueblo de Israel salió de Egipto y era un grupo como de 1 millón y todos iban unidos, pero no iban unidos en medio de Dios, o sea, poniendo el nombre de Dios en medio de ellos. Ellos iban unidos en su propia causa, ¿ok? En su propia ideología, su propio comportamiento, pero nunca tomaron en cuenta a Dios. Usted puede ver iglesias llenas de gente, hermanos, pero la pregunta ¿es Cristo el centro de esas iglesias? ¿Es Cristo honrado en esa iglesia? ¿El que está cantando lo hace para glorificar a Jesús? ¿El que está predicando lo hace para exaltar el nombre de Dios? ¿El que acomoda la silla y limpia el templo lo hace todo para gloria de Dios? Porque Dios conoce las intenciones del corazón de cada uno de nosotros, hermanos. Por eso Pablo dice en el libro de Colosenses, todo lo que hagáis, sea de hecho, de palabra, hacerlo como para el Señor, porque de Él recibiréis la recompensa. Y siempre hemos hablado esto, hermano, 3 cosas que el pueblo de Dios necesita aprender sí o sí. Necesitamos aprender a obedecer a Dios, no es a nuestra manera. Necesitamos dar a Dios y no es a nuestra manera ni para nuestro propósito. Y necesitamos servir a Dios, hacerlo todo para la gloria del Señor. Pero normalmente la gente se quiere lucir en los púlpitos. Se quieren lucir en los púlpitos, pero no se quieren lucir haciendo la voluntad de Dios. Porque yo le he dicho esto muchas veces, hermanos. Aquí están haciendo show en los púlpitos, brincando y llorando y saltando y dando demostración de su entonación, de sus cuerdas vocales. Son los mejores cantantes. Pero al hermano que está al lado no lo pueden saludar. Salen de la iglesia criticando a todo el mundo. Entonces yo me pregunto, ¿está esa persona haciendo la voluntad de Dios? No, lo que está haciendo es un show dentro de las iglesias. Porque mire, la verdadera alabanza, la verdadera adoración en una iglesia, hermanos, es en la obediencia, en el temor a Dios y el amor a su prójimo. Porque si no amamos al hermano que vemos, como decimos que amamos a Dios que no lo vemos. Vamos, leamos ahí Corintios, donde le dije, 1 Corintios, capítulo 2, versículo 1. Miren lo que dice el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo era un hombre muy capaz, humanamente era muy intelectual, era muy preparado. Dice 1 Corintios, capítulo 2, miren lo que dice. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Esa es la primera diferencia que hay, hermanos, entre una plática y una charla motivacional y un mensaje del evangelio. Hay personas que están en los púlpitos que son muy inteligentes y tienen una capacidad para hablar en público, hermano, que si fueran políticos, Donald Trump no hubiera ganado las elecciones, hermano. Son tremendos para convencer a la gente. Tienen una labia, hermano, para convencer. Y se ponen a contar anécdotas, se ponen a contar chistes, y a la gente les entretiene, y a la gente les gusta eso. El apóstol Pablo estaba capacitado para eso. Porque Pablo era preparadísimo, era un hombre muy, muy intelectual, muy capaz, humanamente. Pero cuando él va a predicarle a la iglesia de Corinto, él no usó esa capacidad humana para convencer a la gente. No. Él fue, y mire lo que dice ahí, sigamos leyendo. Dice así, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. Qué tremendo, ¿verdad? Y dice, y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y mucho temblor. Pero el versículo 4 es el que me gusta a mí. Ponga atención a lo que dice el 4, hermanos. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y de poder. La palabra de Dios es el poder sobrenatural que se tiene que predicar en los púlpitos. Se tiene que enseñar, discipular conforme a la palabra de Dios. Entonces, usted mira en las iglesias, hermanos, cómo las personas están tratando de llegar a las personas, hermanos, a través de la motivación.
piensa positivo, declara, decreta en el nombre de Jesús. Repite conmigo: yo lo voy a lograr en el nombre de Jesús. Yo soy capaz en Cristo. Esas son las palabras motivacionales que se predican hoy en día. Pero usted analiza lo que dice el apóstol Pablo: yo todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Lo que dice Jesús: separado de mí, nada podéis hacer. Son cosas totalmente diferentes a la palabra motivacional. Yo me hubiera preguntado esto: si Pablo se hubiera propuesto en su corazón convencer a la gente con sus palabras, ¿hubiera convencido a gente? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero Pablo se dio cuenta de dos cosas. Jesucristo no lo mandó a predicar sus palabras persuasivas, lo mandó a predicar el evangelio de Jesús. Primero. Número dos, el apóstol Pablo, hermano, tenía ese amor, esa pasión por las almas. Y él sabía perfectamente que las palabras persuasivas, las charlas motivacionales, no salvan ni restauran a nadie. Porque lo que salva y restaura es el poder de la palabra de Dios. ¿Cómo puede el hombre ser sano si no escucha la palabra? ¿Cómo puede el hombre ser salvo si no escucha la palabra? ¿Cómo puede el hombre ser un verdadero discípulo de Cristo si no escucha la palabra? ¿Cómo puede un hombre caminar en fe si no escucha la palabra? El apóstol Pablo lo sabía. La gente de hoy no les interesa esto. Yo dije esto una vez predicando, hermano, y quiero decirlo otra vez. Si a un pastor, si a un ministro, a un predicador, hermanos, no le interesa el alma de las ovejas, ¿qué es lo que le interesa? ¿Por qué predica? ¿Cuál es el interés que tiene ahí? ¿Qué negocios tiene? Porque nosotros no tenemos ningún negocio en la casa de Dios. Decía mi hermano Juan, y es lo que dijo Jesús. A nosotros se nos da el privilegio de ser obreros en los negocios de nuestro Padre. Pero no es nuestro negocio. Estamos tratando con almas que se van al infierno o se van con Cristo Jesús. Pero si llegamos con esas palabras persuasivas: ay, es que voy a predicar suave hoy, porque es que Esther se molesta porque si predico la verdad. Si yo hago esto, traiciono a Jesús. Número dos, reniego al llamado que Dios me ha dado a mí y le estoy diciendo a Esther que no la amo en el amor de Jesús. ¿Por qué? Porque le voy a decir a ella lo que ella quiere escuchar, lo que le va a llevar a la perdición. Es que es así, tenemos que decir la verdad. ¿Alguna vez usted escuchó en la Biblia, hermanos, que alguien dijo: ay, es que los apóstoles son nice? No, hermanos. Esa gente, hermanos, no negaban decir la verdad nunca. Y yo me pregunto algo: ¿y si los apóstoles hubieran caído en las trampas de Satanás, como ha caído mucha gente hoy en día, donde la motivación, donde hablarle bonito a la gente, donde decirle a la gente que no pasa nada, que todo está bien, que son hijos de Dios, que no pasa nada? Si los apóstoles hubieran predicado ese tipo de mensaje, ¿dónde estuviéramos nosotros hoy? Me gusta mucho lo que dice el apóstol Juan, 1 de Juan capítulo 1. Porque lo que hemos visto y hemos oído y hemos tocado con nuestras propias manos tocante al verbo de Dios, eso testificamos. Y por eso es que lo mataron. Por eso lo mandaron a la isla de Patmos. Por eso lo metieron en un caldero con aceite hirviendo. Por eso mataron a los apóstoles, porque ellos, el mensaje que recibieron de Jesús fue el mensaje que trajeron a la humanidad. Y es el mensaje que forma verdaderamente discípulos en las iglesias. Hay gente que está en la iglesia y se llenan y después se desaparecen. Mire, y la gente no sabe qué se hizo. El verdadero cristiano, hermano, el verdadera oveja del Señor, se mantiene en el redil donde Dios lo puso. Tenemos que dar fruto donde Dios nos plantó. Una persona que anda de iglesia en iglesia es una persona que ya fue atrapado por ese tipo de mensaje. Porque si yo quiero de Jesús, Él está aquí. ¿Qué tengo que ir hacer a otro lado? Cuando la gente no viene por Jesús, se va para otro lado, porque no quiere a Jesús. Y usted ve, pasa el tiempo, porque yo los he visto, hermanos. Pasa el tiempo, 5 años, 6 años,
lo mismo y hasta peores. Porque le voy a explicar, hermanos, uno de los trabajos más difíciles y es uno de los más indispensables en las iglesias, es cuando Jesús dijo, id y haced discípulos a las naciones. Un discípulo es una copia, es una imitación de Cristo. Y nadie puede parecerse a Cristo si no les enseñamos que tiene que parecerse a Jesús. Entonces usted pregúntese, la gente que está afuera, los que se han ido, ¿en qué han crecido? ¿Se parecen más a Jesús? Ese es el punto clave. Pasa el tiempo y pasa lo mismo, es lo mismo, hablando de aquel, que esto está mal, que esto no sirve, que si yo estuviera ahí fuera mejor, lo mismo de siempre, pero su vida espiritual sigue lo mismo. Sigue lo mismo. La Biblia dice que la vida de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Si no hay cambio en tu vida, estás en el lugar equivocado o estás haciendo lo equivocado. Es muy simple, tiene que haber cambios en tu vida, en tu manera de pensar. Pongámonos a pensar algo ahorita, hermanos. Ponga atención a esto. ¿Qué estamos haciendo nosotros para el crecimiento y la edificación del cuerpo de Cristo? ¿Qué estamos haciendo? Ese es el punto, porque cada cristiano tiene esa responsabilidad. Yo he visto mucha gente que quieren que todo se acomode y se haga como ellos dicen, pero ellos nunca han puesto ni siquiera un ladrillo en la edificación del cuerpo de Cristo. Ahí donde te ve. Entonces, mire, al discípulo de Jesús se les enseña a ser obreros, a ser siervos, a servir y no esperar que les sirvan. Ese es el verdadero discipulado. Mire, terminemos ahí. Dice así, estamos en el, ¿dónde estamos? Ayúdenme en el 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Versículo 5, póngale cuidado. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría es que ahí está el problema. Ahí está el problema. Están fundados en la sabiduría de los hombres, en la habilidad, en la elocuencia, lo chistosos que son en los púlpitos. ¿Sí? Yo platicaba con mi esposo una vez y alguien iba a predicar y su esposa le dijo un día antes, amor, mira, te preparé unos chistes para que los hables antes de la predicación. Y la esposa, ¿cómo va a traer chiste a la iglesia? ¿Te das cuenta? Entonces, la gente tiene su fe fundamentada en la sabiduría de los hombres y no en el poder de Dios, no en la palabra de Dios. Por eso es que usted los ve que un día están brinco y salto, riendo y contento y feliz, y al día siguiente ya no quieren nada con Dios. ¿Por qué razón? Porque cuando ese líder baja la mano, todo el mundo se cae. Porque su corazón y su fe está fundamentada en el hombre y no en Cristo Jesús. Quiero que leamos el libro de Isaías, capítulo 5, versículo 20. Quiero decirle, aquí vamos a ver algunas de las diferencias, hermano. Otra diferencia, Isaías, capítulo 5, versículo 20. La otra diferencia que hay aquí, hermanos, es que las personas que dan conferencias, charlas y pláticas motivacionales aprueban el pecado y rechazan la santidad de Dios. Y el evangelio de Jesucristo rechaza, ataca el pecado y aprueba la santidad de Jesucristo. Mira lo que dice aquí en el libro de Isaías capítulo 5 versículo 20. Vamos a darle la gloria a Jesús. Leamos desde el 18, hermanos, versículo 18. Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado con coyundas de carreta, los cuales dicen, venga ya, apresúrese su obra y veamos. Acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Pongan atención que están hablando en el nombre de Dios sin ser Dios. Usted ha escuchado esa frase en las iglesias, porque así dice Dios, porque Dios me dijo. Hermano, miren, más del 90% de las veces que la gente dice eso es mentira.
Te voy a decir por qué. Porque una de las características de la verdadera profecía es que se cumple lo que se está diciendo. Pero hoy se la pasan, hermano, poniendo la mano a todo mundo y profetizando a todo mundo y no pasa nada. Son falsos testigos de Dios, son falsos profetas, falsos maestros que están en los púlpitos, hermanos. Y así pasaba acá, hermanos, en Israel. Ellos decían, vengan, vamos a hablar en el nombre del Santo de Israel sin ser Dios. Pero aparte de eso, miren lo que decía en el versículo 21, al 21. Y hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber el vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Por tanto, escuche bien, dice, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos, abominaron la palabra del Santo de Israel. Ellos llamaban al pecado santidad, a lo malo bueno y a lo bueno malo, a lo blanco negro y a lo negro blanco. Y luego llegaban a la iglesia y le decían a la congregación, escuchen palabra de Jehová. Cuando le dicen a la gente que pecar es normal, pecar es normal, puedes hacer lo que tú quieras y con tal que venga el domingo a la iglesia y no pasa nada, tú puedes seguir pecando. Entonces a la gente le gusta eso, a la gente le gusta saber que están bien, que le están dando por su lado, eso es lo que le gusta a las personas. Pero cuando les predica, la Biblia dice esto y la Biblia dice esto, entonces ahí es donde las cosas se ponen difíciles. Vámonos a 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4 al 6. Déjeme decirle otra cosa que pasa acá. Otra de las características, hermanos, entre un conferencista motivacional y un predicador. El conferencista, el que da charlas y pláticas motivacionales, hermanos, nunca enfoca el mensaje en Jesucristo el Señor. Nunca. Jamás. Sino en la prosperidad, que tú lo puedes, haz lo que dicte tu corazón, tú eres capaz, tú eres único, tú decretas, tú haces esto, puro eso. Pero el que predica la palabra de Dios, hermanos, siempre va a predicar a Jesucristo, el Señor, el Salvador y el único que tiene solución a los problemas que enfrentamos en nuestro diario vivir. No hay nadie que pueda solucionar tus problemas sino solamente Jesucristo. No hay nadie que pueda perdonarte, no hay nadie que te pueda llevar de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, sino solamente Cristo Jesús. No hay nadie. Pero usted mire, esas personas, hermanos, no predican a Jesús, no predican la palabra de Dios. El enfoque no es Cristo, el enfoque es entretener a las personas, que la gente se sienta bien, se sienta cómoda estar ahí. Pero pasa el tiempo y sigue lo mismo. Lo mismo, y después buscan soluciones y no la hay, porque la solución es Cristo Jesús. Mira lo que dice aquí, capítulo 4, versículo 4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, dice Pablo, sino a Jesucristo como Señor. Y a nosotros como vuestros siervos por amor a Cristo. Nadie quiere ser siervo, hermano. Todos quieren ser amo. Dijo un día un predicador, hermano, estamos en el tiempo de que nadie quiere ser himno, todo el mundo quiere ser cacique. Y estamos en esos problemas hoy en día. El Señor es Cristo Jesús. Él es el centro de la iglesia, Él es la razón de la predicación, porque la palabra de Dios es Cristo mismo. Pero si yo digo, estoy predicando la palabra y excluyo a Jesús de la palabra, ¿qué estoy predicando? Estoy trayendo una charla motivacional, que la gente se entretenga, que la gente la pase bien, que la gente pueda pecar y no pasa nada, todo está bien. Pues cuando predicamos el evangelio nos damos cuenta, hermanos, que tenemos que sí o sí abandonar el pecado. Entonces hay personas, hermanos, que viven con el pecado en su corazón y ellos no quieren abandonarlo. No quieren abandonar el pecado. Entonces cuando se predica sobre de eso, ¿sabré qué dicen?
Uy, tremenda pedrada que tiró. Eso es lo que dicen, es el cuento que el enemigo les ha puesto en su cabeza. Porque el punto de todo esto es, si alguien verdaderamente te ama, te va a decir la verdad. Mira, amigo, eso está mal. Está mal. Una persona, hermano, que se vuelve cómplice de la mentira de otro, no solamente está empujando al otro a la perdición, sino que también se está yendo de sí mismo. Eso es lo que pasa. Vamos al libro de Lucas capítulo 12. Otra de las diferencias, hermanos, entre un conferencista motivacional y un predicador es que el conferencista motivacional siempre predica en dirección a la autorrealización de la persona. ¿Qué le quiero decir? Logra tus metas, sueña alto, pon metas alto, tienes que ser millonario, tienes que ser bendecido, tienes que vivir como hijo de Dios. Y el que te predica el evangelio, ¿sabe qué te dice? Jesucristo dijo, las aves de los cielos no tienen su nido, y las zorras tienen su guarida, mas el Hijo del Hombre no tiene en dónde recostar su cabeza. Eso es, hermano, es que el mensaje del evangelio, hermano, es un mensaje que Dios permite las pruebas en nosotros. Y muchas veces es la economía, otras veces es la salud, otras veces son problemas en el hogar, otras veces es el desánimo, otras veces es el cansancio. Hay muchos factores que Dios usa, hermanos, para que nosotros nos probemos a nosotros mismos si estamos caminando en la fe. Porque muchas personas dicen caminar en la fe, pero a la hora, hermano, de perseverar, de levantarse y de salir adelante, se dan cuenta, hermanos, que no tienen fuerza para vivir un día más en la presencia de Dios. Es más fácil el entretenimiento, es más fácil la excusa, es más fácil, hermanos, la diversión que venir a la casa del Señor. Entonces, eso es lo que está pasando hoy en día. Entonces, hay personas que creen que hacerse millonario, tener dinero, lograr metas personales, eso es el mensaje de Dios. Sabe que no es así. No es así. Mira lo que dice aquí Lucas capítulo 12, versículo 15. Vamos a darle la gloria a Jesucristo. Amén. Dice el 15. Y le dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, dice Jesús. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Pero el motivacional te dice que sí. La otra vez escuché a una persona predicando, hermano, y me dio una risa, una pena ajena me dio. En una iglesia, ¿sabe qué dijo el amigo este? Estaba orando a Dios. Yo no sé si eso fue cierto, pero yo no creí eso, hermano. Con mucho respeto lo digo. Estaba orando a Dios, dice, y Dios me dijo, constrúyete un galerón, lo más grande que pueda, y te lo voy a llenar de puros Lamborghinis, puros Ferraris y puros Porsche. ¿Y qué creen? Dice, y ya construí, dice, el galerón. Ahora es Dios quien lo va a poner puro carro de alta gama. Me pregunté yo, ¿ese es Dios? Y hay mucha gente que les encanta eso, hermanos. ¿Usted ha escuchado por casualidad o por desdicha esa palabra? Pase al frente y pacte con Dios. Dele $7,000 y Dios te va a dar una casa. ¿Dónde dice la Biblia eso? ¿Dónde dice la Biblia eso? Haga pacto con Dios. Traiga sus primicias al altar y verá que Dios le va a dar un carro. ¿Dónde dice la Biblia eso? Pero como la gente, hermanos, solo andan por la codicia y la ambición, pero les han enseñado a las personas, hermanos, que las posesiones materiales son las que identifican a los hijos de Dios. Pero usted lee el libro de Hebreos capítulo 11, y usted se da cuenta cómo los siervos vivían en las catacumbas, en las cuevas, se vestían con piel de ovejas. Qué tremendo, hermanos, ¿eh? Eran personas, hermanos, que andaban errantes de un lado para otro. Eran personas perseguidas, encarceladas, les quitaban la vida. Eran personas que podían comer una vez en el día y a veces no comían la segunda vez. Pero aquí enseñan ellos, hermanos, que según el nivel de riqueza que tenga, ese es el nivel de fe que tú tienes. Y luego vienen
Y aquel viene y hace pacto. Vámonos, traigo $5,000 para que Dios me dé una casa. Pasan los meses, los años y nada de la casa. Cuando le vienen a reclamar, oiga hermano, usted me dijo que yo diera $5,000 y que me iba a dar una casa. Pues Dios no me ha dado nada, amigo. ¿Y sabes con qué cuentos salen? Es que no tiene fe en el Señor. Vuelva a dar otros 5,000, ahora hágalo con fe. ¿Really, hermano? ¿Serio? Pero ¿sabe cuál es lo triste de todo eso? Que hay muchas personas que les encantan esos mensajes, hermanos. Les encantan esos mensajes, hermanos. Cómo viven, hermanos, por estar en un lugar así donde a la gente los enseñan a ser ambiciosos a las cosas materiales. Por eso aquí Jesucristo habla bien claro en esto. Dice, porque la vida de los hombres no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, reposa, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Mire, usted escucha ese tipo de predicación, pero cuando yo escucho cuando Jesucristo dice, haced tesoros en los cielos donde la polilla y el orín no corrompen, donde los ladrones no miran y hurtan. Qué contradictorio es eso, hermanos. A la gente les enseñan a ser millonarios en esta tierra. Incluso, hermano, yo conocí lugares, iglesias, donde levantaban ministerios para alcanzar a personas, empresarios. Solo los que tenían dinero eran los que tenían el precio. Usted va, por ejemplo, mire, quiero hablar esto tristemente a mi país. Usted va a mi país, hermanos. Usted de allá de Nicaragua llega allá a mi país, compra su casa, tiene sus carros. A usted lo visitan todos los días. Pero si usted es de Nicaragua y usted vive ahí y es una de las personas humildes económicamente, casi nadie lo visita. Había un sujeto allá en mi país, exactamente en la ciudad donde yo vivo. Este individuo tenía muchísimo dinero. Cuando yo le digo dinero, mucho es mucho. Hablándole de millones de dólares. Y escuché a un pastor decir, estoy ayunando y estoy orando, dice, hasta que Dios traiga a esa persona a la iglesia. Y yo le dije, ¿por qué ella? ¿Es que las otras almas no valen? Es muy simple. Si agarro la gallina, también me traigo los pollitos. Se lo voy a decir en español. Si lo traigo para la iglesia, también traigo con él el dinero. Y hoy en día, hermanos, es lo que se ve mucho en las iglesias. A las personas las valorizan por lo que tienen y no por lo que son. Y yo le hice esta pregunta y le dije, te voy a hacer una pregunta y contéstamela directamente. Cuando Jesucristo venga, ¿qué viene a levantar Él? ¿Ofrendas, diezmos? ¿O viene a levantar las almas? ¿Por qué murió Jesús en la cruz? ¿Por dinero? Entonces, ¿por qué el enfoque es el dinero? ¿Por qué le da más valor, más énfasis el que tiene dinero y no el que no tiene? ¿Y sabe qué pasó? Se quedó callado, no dijo nada. Porque no hay excusas. Lo más importante en el reino de Dios son las almas. Son las almas. Por eso usted ve muchas personas que vienen a la iglesia, hermanos. Yo los he visto de a montón, hermanos. Que porque ofrendan y diezman se creen dueños de las iglesias. Y lo manipulan todo y quieren tomar el control de todo. Porque yo soy el que doy el dinero. Hermanos, es porque esa es la mentalidad que les han enseñado. Yo recuerdo, hermanos, cuando aquel hombre quiso comprar al apóstol Pedro y a los apóstoles, le ofreció dinero para que le dieran del poder del Espíritu Santo.
Y Pedro le dijo, perezca tú y tu dinero, porque en este asunto tú no tienes parte en este asunto de Dios. Cualquier persona, hermanos, que piensa que por su dinero merece más que otro, está metido en un gravísimo problema. Porque todo lo que somos y todo lo que recibimos y lo que vamos a recibir y lo que hemos recibido, lo hemos recibido por gracia, no porque nosotros lo hayamos comprado. El evangelio no se compra, da de gracia lo que de gracia recibisteis. Si usted o yo diezmamos en la iglesia, no lo hacemos para ser mejores o tener un mejor puesto en la iglesia. No, lo hacemos por obediencia a Dios, porque amamos a Dios, porque Él es nuestro proveedor. Pero se ha enseñado eso en las iglesias, hermanos, y la gente se está extraviando de la verdad. El don de Dios no se compra con dinero. Eso es lo que le dijo Eliseo a Naamán. El don de Dios no se compra con dinero. Vete a lavar al río Jordán 7 veces y serás sano. Quería comprar la sanidad de Dios llevándole un poco de presente al profeta de Dios. Pero el hombre que es de Dios, hermano, mira, así sea tentadora la oferta, no dobla sus rodillas. Porque sencillamente somos administradores de los misterios y de las cosas de Dios, no somos dueños. No podemos sacar ganancia o beneficio, hermano, solo porque estamos en la iglesia. Debemos de hacer las cosas de la manera como nos las predicaron a nosotros, por gracia. Si a mí me hubieran cobrado por predicar, hermano, yo nunca hubiera sido cristiano. Jamás. Pero gracias a Dios que hubieron hombres y mujeres que oraron, ayunaron por mí, me visitaron, hermano, y me dijeron, Jesucristo lo ama, arrepiéntase de su pecado. Y aquí estoy después de 35 años. Pero alguien tuvo que decirme la verdad y no me dijo, oye, ¿tienes dinero? ¿Cuánto ganas? Porque la gente cree que la iglesia, hermano, se mueve por dinero. No, hermano, la iglesia se mueve por la voluntad de Dios. Lo que se mueve por dinero son las instituciones religiosas. Pero no, la iglesia del Señor está movida por el Espíritu Santo de Dios. Hay que entender eso, hermano. Nosotros no dependemos del dinero, dependemos de Dios. Entonces hay mucha gente que ha caído en esos círculos viciosos, hermanos, y han hecho daño al pueblo de Dios. Mire, vamos al libro de los Hechos, hermanos. El libro de los Hechos. Vamos a leer, hermanos, en el capítulo 3. En el capítulo 2, versículo 43 del libro de los Hechos. Una persona, ponga atención, que da charlas motivacionales, pláticas motivacionales. Su fundamento son las cosas del mundo, los entretenimientos. Es como le dije anteriormente. La otra vez mirábamos con mi esposa, hermanos, ahí en el Facebook, una iglesia que decía, los invitamos, dice, para este 5 de mayo, dice, día de no sé qué cosa, no sé, la batalla de Puebla creo que es. A la iglesia va a haber entretenimiento, diversión y comida. Es que la iglesia es un parque. ¿Qué es la iglesia? Entonces, las personas que predican el mensaje del evangelio, escuche bien, hermano, en qué se basa el pueblo de Dios. En la oración, en el ayuno, en la palabra y en la comunión unos con otros. Hoy es en la kermés, en las rifas, en las cundinas. ¿Ahí se llama cundina? Esa vaina donde cada quien da dinero y después juntan yo pongo $100 y aquel 100 y se va juntando y cada mes le toca a uno, no sé cómo se llama esa cosa. La tanda. Sí, hay carne asadas, tenemos trampolines, tenemos una piscina para los niños. Y usted puede venir a la iglesia en short. Sí, en chancla, en short y con camisas esas así, pequeñitas así. Y con gorra y no pasa nada. Pero usted mira cómo predicaban, hermano, la gente de la iglesia primitiva. Ayuno, oración, palabra, evangelismo y comunión uno con otro. ¿Usted cree que se predica eso hoy en día? No se predica, hermano. No se predica. La gente quiere ver las iglesias llenas, pero la pregunta es, ¿a cuántos han invitado a la iglesia?
¿A cuántos? Al vecino ya le dijimos, oiga, mire, soy cristiano, lo invitamos a la iglesia. A ver, ¿a quién le hemos dicho? Porque esa es la iglesia del Señor. Usted recuerda cuando estaba, hermanos, creo que era Mateo y Andrés estaban pescando. Jesús llegó y le dice, dejen el barco y dejen las redes porque yo los enseñaré a ser pescadores ¿de qué? De hombres. Somos pescadores de hombres. Ese es el mensaje del evangelio. Da de gracia lo que de gracia recibiste. Si alguien le llevó el mensaje del evangelio a usted, llévele el mensaje del evangelio a su vecino. Invite a alguien a su casa. Mire, hermano, tenemos estudio aquí, vamos, yo lo llevo, venga. Esa es la iglesia del Señor. Estamos orando por usted. Estamos estudiando la Biblia en las casas. Venga a la casa del Señor. Esa es la iglesia del Señor. Una vez me dijo una persona mía, ¿sabes qué, hermano? Usted debiera hacer 2, 3 campamentos por mes. Perdón, por año. ¿Y por qué? Porque así la gente viene y se llena a la iglesia. O sea, ¿cómo estamos? Hay que entretener a las personas para que vengan a la iglesia. Y viene Jesucristo, ¿y quién se va? Nadie, ni el pastor. Porque es un motivacional más. Parece un porrista eso de las universidades motivando a la gente. Mire, leamos ahí, hermanos, capítulo 2, 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Una persona que tiene un corazón motivacional, un fundamento motivacional, escuche bien su característica, no le importa la unidad en la iglesia. Divide, separa la iglesia. Mete cizaña, mete contienda, enemistad entre. Es una persona que no tiene fundamento de la palabra, porque la Biblia dice, hermanos, que el que causa división entre el pueblo de Dios desecha los sácalos. Tito dice eso, Romano dice eso. Pero hoy en día la gente es más experta en desanimar a los hermanos para que no vengan a la iglesia que animarlos para que vengan a la iglesia. ¿Saben por qué? Porque ellos no tienen la fuerza de voluntad para estar en pie y caminar hacia adelante. Y como ellos están con las manos hacia abajo, quiere que todo el mundo esté así. Y eso es lo que está pasando. Pero la iglesia primitiva dice que todos ellos perseveraban. Y dice que todos estaban unidos, unánimes. Eso es característico de un pueblo de Dios. El pueblo que es motivacional, que tiene fundamento en la sabiduría de los hombres, no le interesa quién viene y quién no viene. ¿No? Es más, y si él se desanima, arrastra a otro y se lo lleva. ¿Sí? Cuando se pone aquí el sol bien caliente, hermanos, usted los mira. Todo el mundo ahí en el río, en el lago bañándose. Y las iglesias vacías. ¿Se da cuenta? Sí. Una vez me dijo una persona, le dije yo a un hermano, jugando, no estaba yo en serio. Veníamos del campamento. Y fue en septiembre, ya para octubre, noviembre, dije yo, en una reunión, oye hermano, como que me está dando ganas de ir otra vez al campamento. Pues vamos, dice, vamos. Uno de los líderes que estaban aquí en la iglesia, vamos. Y le digo, oye, ¿usted cree que la gente vaya? No se preocupe, déjemelo a mí. Yo lo junto todo y lo llevo. Y le dije, ¿por qué no junta a la gente para venir a Cristo, venir a la casa de Dios? ¿Se da cuenta cómo se presta la gente para eso? Y te das cuenta que todo eso está fuera, lejos, totalmente de la voluntad del Señor. Miren, sigamos leyendo. Dice, y todos tenían las cosas en común, todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ahí voy. Y perseveraban en la carne asada, y perseveraban en el lago, trampolines, las kermés. Tengo un amigo mío que vive en Dallas, Texas. Pero este individuo no se calla. Una vez fue, hermano, a una iglesia. Dice, no, brothers, salí corriendo de ahí, hermano. ¿Qué pasó? El pastor se puso en el púlpito a decir, hermano, dice,
véngase el otro domingo porque tenemos un invitado especial. ¿Sabe quién era? Dice, la Chupito. Y yo, ¿really? Sí, brother. No estaba mintiendo. Sí, dice, que viniera aquí a motivar a la iglesia. ¿En serio? ¿En serio, hermano? Y eso es lo que, hermano, mire, es que es una cosa triste que se ve hoy en día. Pero ¿cómo le gusta a la gente eso, hermano? Si la gente tuviera sed y hambre de la palabra de Dios, si verdaderamente tuvieran sed de Dios, la gente buscara un lugar donde le dicen la verdad y donde le explican la verdad, donde se le está invitando a los estudios en los hogares. Vamos a los estudios, vamos, estudiemos, vamos, o vamos a tu casa a dar estudio. Pues la gente ni una ni la otra. Si tuviera sed de la palabra, es que se le lleva la palabra a su casa. Y está el predicador aquí, ellos están así como a las 20 metros y ni siquiera salen para recibir la palabra. O sea, ¿qué hacemos? ¿A dónde iremos a parar con esto? Porque si yo soy cristiano, hermano, y usted me dice, hermano, quiero llevar un estudio a su casa, vamos. Vamos, hermano, lléveme la bendición a mi casa, gloria a Dios, oramos ahí por mi hogar y bendito sea el Señor, dele. Pero ¿por qué la gente llamadas cristianas no tienen tiempo? Todo el tiempo están cansados, hermano. Todo el tiempo, no, que estoy cansado, que me duele el pie, no, que me duele esto. Y nunca tienen tiempo para ir a buscar del Señor. Porque su fundamento no es Jesucristo. Porque si fuera Jesús, ¿sabe qué dijo, hermanos, el salmista David? Como el siervo clama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré, dice a David, y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas de día y de noche, decía David. Él lloraba por venir a la casa de Dios. El cristiano de hoy llora por no venir. ¿Sí? Oye, hermano, es que fíjate, cancelamos el servicio. Aleluya, aleluya, santo. No, hermano, pero ¿por qué hacen eso? Santo. ¿Sí? Hermano, hay que ayunar, vamos a hacer esto. Sí, hermanos, amén. ¿Sí entiendes cómo está el mundo hoy en día, hermano, el cristiano de hoy? Pero sabes, para mí hay algo que, hermano, que me da mucha satisfacción. Que Dios siempre conserva un remanente fiel al Señor. Dios siempre conserva un grupito que ahí está, hermanos. Ahí está en oración, ahí está perseverando. Porque yo le voy a explicar algo, hermanos. El verdadero discípulo de Jesús, el verdadero cristiano, el verdadero hijo de Dios, usted los ve cuando las cosas están mal. Cuando todo está mal, usted los mira ahí firme, hermano, para adelante, y orando, y para adelante, y haciendo lo que Dios le mandó a hacer, y ahí están, ahí están, ahí están. Porque ese es el verdadero hombre, la verdadera mujer de Dios. Quiero que terminemos ahí en San Juan capítulo 6, hermanos. San Juan capítulo 6. Yo quiero que miremos ahí otra y la última, hermanos, diferencia que hay. El predicador motivacional, hermanos, siempre va a predicar lo que la gente quiere escuchar para que el pueblo no se vaya de la congregación. Pero el predicador del evangelio siempre va a decir la verdad, aunque la gente dé la vuelta y se vaya. ¿Sí? Siempre. Mira lo que dice aquí San Juan 6:60. Damos la gloria a Jesús. Al oírlas, muchos, escuche bien, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Yo me pregunto, ¿la palabra es dura? Yo creo que no. Duro es el corazón de la gente para aceptar la realidad, para aceptar el mensaje de Dios. Pero la palabra de Dios, dice la Biblia, que es como la miel, como la que destila del panal. Es tan dulce la palabra de Dios. Pero notas algo tremendo, que estos individuos ya eran discípulos. Ya tenían un camino recorrido en el cristianismo
El problema que pasaba aquí es que a Jesucristo lo seguían por los milagros que Jesucristo hacía. A Jesús lo seguían, dice, ustedes me siguen porque les di de comer, porque vieron mis obras. Pero cuando Cristo les empieza a enseñar la palabra y la palabra los confronta y las palabras los responsabiliza y los compromete, ay no. Me dijo uno, es que Dios me habló que me tengo que mover de aquí. Le digo, ¿fue Dios? ¿Seguro? Porque si fue Dios, que Dios te bendiga. Pero si no fue Dios, vas a pagar caro lo que estás haciendo. ¿Pero por qué pasó? Porque estaba acostumbrado solamente al entretenimiento. Cuando ya habla de responsabilidad, de compromiso, ya la gente da la vuelta para atrás. Sigamos leyendo. Y dice el versículo 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Rechazar la palabra de Dios trae muerte. El hombre vive en muerte, aunque tenga la Biblia en la mano, aunque predique y cante bonito, si ya desechó la palabra, está viviendo en un mundo de muerte, en un valle de sombra de muerte, porque lo que trae vida es la palabra. La palabra es lo que trae vida. Entonces el que está vivo alaba al Señor. El que está vivo sirve a Dios. El que está vivo teme a Dios. El que está vivo obedece al Señor. El que está vivo entiende la voluntad de Dios. Pero usted le habla a un muerto, no le va a escuchar nunca. Se les predique y por aquí le entra y por aquí le sale, porque ya están muertos espiritualmente. Cuando está viva la persona, hermano, yo voy a la casa de Dios a alabar a Jesús. Yo vengo para acá a escuchar la palabra y a darle gracias a mi Dios por todo lo que ha hecho por nosotros. Bendito sea el Señor. Pero los muertos no pueden alabar a Dios. Los muertos no pueden servir a Dios. No pueden venir a la iglesia. Están atados en su cajón, en su ataúd. Están metidos en problemas. El que está vivo se levanta y vamos a alabar el nombre de Jehová. Porque nuestro socorro viene de Él, que está en las alturas. De Él viene nuestra victoria. Él nos ha sostenido, nos ha bendecido, nos ha guardado. Démosle gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque está vivo para alabar a Dios. Está vivo para no ceder a las tentaciones. Está vivo para venir a obedecer a Dios. Por eso Jesús habla claramente. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Tremendo, ¿no? Porque Jesús sabía que desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. ¿Se da cuenta, hermano? Es que Dios sabe, hermano, sabe perfectamente. El viernes voy a otra cosa. Dios me dio una predicación, mi hermano estaba predicando, yo me dio una predicación. Y se llama la predicación, un día la vamos a predicar por acá. Cuando la zaranda llega a la iglesia, solamente los genuinos quedan en el redil de Dios. Sí, hermano. Mire lo que pasó cuando Jesús, hermanos, estaba cerca de llegar a la Getsemaní a orar. Jesús habló con sus discípulos y le dijo, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y Jesús dice, pero yo he rogado al Padre para que vuestra fe no falte. Cuando están los problemas, las necesidades, ahí te das cuenta quiénes son los genuinos. ¿Sí? Ahí te das cuenta. Por eso es que yo veo muchas personas, hermanos, que entran a las iglesias y en vez de ser de edificación, son de destrucción. Destruyen las iglesias, las dividen. ¿Sabe por qué, hermano? Porque no les costó nada. Si ellos estuvieran cuando empezó, si ellos estuvieran cuando todo estaba mal, valorarían la obra del Señor. Pero como no les valora, no les importa. Terminamos ahí, hermano. Estamos en el 64. Pero hay algunos de nosotros que no creen, porque Jesús, el 65. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Muchos. Dice así, y ya no andaban con él. Y ahí termina.
Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Si ve con mucha gente, hermano, evade predicar la verdad. Ay, es que se va la gente, hermano. Mire, el que se va a ir de la iglesia hace tiempo, su corazón ya estaba afuera. Solo estaba esperando que no lo saludaran para ya no venir a la iglesia e irse. ¿Sí? Solo estaban esperando que no se hiciera lo que ellos quisieran en la iglesia para irse. Pero cuando una persona, hermanos, tiene su corazón, aquí me quedo, aquí me tiene Dios, venga lo que venga, pase lo que pase, como está fundamentado sobre la roca, nadie lo podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. El hombre que te da charlas motivacionales siempre va a hablar lo que la congregación quiere escuchar. Y es más, muchas veces esconde la verdad. Muchas veces no tiene la capacidad ni la autoridad moral para predicar todo lo que la Biblia dice. ¿Por qué razón? Porque si la predica, queda mal él y hace que la gente se vaya. Solo preguntémonos esto antes de terminar, hermanos. ¿Qué pasaría si todos los sacerdotes, los curas, toda esa gente católica empezara a predicarle la verdad a los católicos? ¿Cuántos quedarían? No quedaría ni el Papa, hermano. ¿Sí te das cuenta por qué pasa? Entonces a la gente los están entreteniendo. ¿Sabes lo que es un sincretismo? El sincretismo son mezclas de ideologías religiosas, de costumbres. Y es lo que hay en la Iglesia Católica. Le dan la oportunidad que usted puede creer en los horóscopos, creer en no sé quién, pero venga a la misa. Así pasa también en las iglesias cristianas. Usted puede creer en esto, pero venga a la iglesia el domingo. Hay un sincretismo religioso dentro de las iglesias. Necesitamos volver sí o sí a la palabra de Dios. A la palabra de Dios. Jesucristo, el apóstol Pedro dijo, si alguno te habla, que te hable conforme a la palabra de Dios. Sigamos adelante, hermanos, y que nuestra fe esté fundamentada en la palabra de Dios y no en los sentimientos y motivación de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Pongámonos de pie, hermanos. Vamos a orar. Dele gloria a Jesucristo. Dale un aplauso a Cristo, hermanos.